de la jornada. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un placer como siempre, querido Rubén. Déjame decirte que la gente está muy contenta de verte cada día mejor, ¿eh? Muchas gracias a todos, de verdad. Ha sido complicado, pero ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Bueno, pues vamos a tener la presencia aquí, desde luego, de Jaime Hernández para platicar de Lozoya, para platicar de la conferencia de prensa en la que estuvo Marcelo Ebrard y el tema migratorio. Y les vamos a tener también en la segunda parte del programa la entrevista completa con Miguel Jara, este periodista español que ayer les dimos un adelanto acerca del coronavirus, etcétera, etcétera. Luego también él ha investigado sobre... yo aquí nada más les quiero subrayar, ustedes hagan lo que les digan sus médicos, pero siento la obligación como periodista de proporcionar información. Entonces él habla incluso de que solamente uno de cada 4 medicamentos contra el cáncer, sí, estoy diciendo bien, ahorita lo vamos a verificar, pero verdaderamente sirven. Hay algunos que no sirven absolutamente para nada. Él hizo la investigación y tiene un abogado, Almodóvar, al lado de él, y allá en España dan la batalla dura. O sea que no se pierdan eso, porque pues todos necesitamos de los medicamentos. Si no, pregúntele a Jaime Hernández, ¿verdad? Ahora que hasta oxígeno. ¿Ah? Y no fue coronavirus, quién sabe qué. No. Algo parecido, pero por fortuna no coronavirus. Bueno, entonces esperamos sus comentarios, agradecemos su presencia y mi querido pastor, vamos a iniciar con algo que tienes aquí recordando a esta Irma Heréndira Sandoval, ¿no? Cuando le quitaron las posibilidades de trabajar al señor Lozoya. Así es, Rubén, pero bueno, un poquito antes, arribita, en la lista, tenemos un poquitito, Rubén, nada más. Tenemos unas escenas y, bueno, un video explicativo sobre la detención de Emilio Lozoya Austin, que sabemos que fue director general de Petróleos Mexicanos y, bueno, fue apenas arrestado este mismo miércoles. Vamos a ver hijo de su papá. Hijo de su papá, quien fue secretario de Carlos Salinas de Gortari, y ese dato me parece importante decirlo, porque hay un vínculo, ¿verdad?, ahí hacia Carlos Salinas de Gortari. Entonces, nada más eso. Adelante, pastor. Así es, Rubén, ese es crédito total a Al Jazeera. Y lo vemos y regresamos. Un momento, ahí está. No existe un solo elemento de prueba o evidencias que acrediten que yo recibí dinero. Pessoa que nós conhecíamos, nesse processo. Ele solicitou um reconhecimento de 5 milhões e assim o fizemos. Nos reunimos em um café ali nas imediações do bairro de Lomas, Café Globo, e eu avisei que estaríamos dispostos a contribuir com 4 milhões. Y ahora sí lo de Irma Heréndira Sandoval. Pues ahí tienen ustedes todo el crédito, como dice Pastor, completo para Al Jazeera, que nunca la hace de tos, para que presentemos sus videos, lo cual nos da mucho gusto. Y ahí tenemos este video. Y ahora sí recordaremos cuando Irma Heréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, inhabilitó para que pudiera trabajar, pero ahí en esa inhabilitación todavía no tenía nada que ver con lo de Odebrecht, ¿no, Pastor?
Pues bueno, en realidad ella nada más está haciendo referencia a que ellos fueron los que dieron el primer paso con la inhabilitación solamente, pero es una entrevista que realizaron este mismo día ya en el contexto de la detención de Emilio Lozoya. Vamos a escucharla. Ok, vamos a escucharlo, luego les vamos a presentar escenas de la detención y luego vamos con Jaime Hernández para que nos dé, ya después de ver esto, pues su primera reacción ante esta situación, que sin duda es importante y que tiene mucha gente pues contenta. Vamos a analizar este asunto, ¿no? Y hasta dónde nos va a llevar. Así es, Rubén, vamos a escuchar. La Secretaría de la Función Pública cuenta con una investigación sólida. Estoy hablando de lo que aportaron ustedes a la Fiscalía para esta detención. Que nosotros fuimos los que sancionamos, en primer lugar, desde la justicia administrativa sancionadora al señor Emilio Lozoya desde mayo, es decir, desde el momento en el que él hace la fuga de la justicia. Entonces, en mayo nosotros lo inhabilitamos y evidentemente actuamos en coordinación con la Fiscalía General de la República. Hemos aportado todos los elementos que tenemos desde nuestro ámbito, destacadamente su evolución patrimonial y todas las cuestiones que tienen que ver con el enriquecimiento ilícito. Ahí está. Muy bien, Pastor, muchísimas gracias. Jaime Hernández, muy buenas noches nuevamente. ¿Cuál es tu primera reacción ante esta detención? Porque decíamos, pues, ¿dónde andará don Emilio Lozoya? Y no andaba nada despistado, pues ahí en Málaga, una hermosa ciudad que tú conoces, española. ¿Qué opinas? Pues, ¿cuál es tu primera reacción ante esta detención? Primero, yo creo que es una fantástica noticia. Muy buena noticia. Y yo creo que han sido 9 meses de intensa investigación, persecución, y 9 meses, lo que dura un embarazo, para que realmente el gobierno de México demuestre que realmente se quiere desembarazar de un caso que es emblemático, que atañe primero al anterior sexenio, porque como bien se dijo en el reportaje anterior, el material anterior, Emilio Lozoya, no nos olvidemos que ha sido uno de los más estrechos colaboradores del expresidente Enrique Peña Nieto y también del exsecretario de Economía. Yo creo que por eso de Luis Videgaray, dices. De Luis Videgaray. Sí, que fue secretario de Hacienda. De Hacienda, sí. Y también de Relaciones Exteriores. Sí, yo para quien no se acuerde bien, Emilio Lozoya, cuando arrancó su campaña Enrique Peña Nieto y andaba justamente iniciando los contactos internacionales, tú veías al presidente Peña Nieto en Nueva York, sobre todo, en compañía de Videgaray y de Lozoya, porque fueron los dos principales interlocutores del presidente ante Wall Street y otras empresas petroleras. O sea, yo creo que es bien interesante ver todo el recorrido que tuvo Lozoya, que primero fue la conexión internacional y el interlocutor del presidente junto con Videgaray con Wall Street, luego con empresas petroleras y luego lo instala en Pemex y ya sabemos lo que hicieron con Pemex, ¿no? Efectivamente. Oye, pues sí, sin duda una buena noticia, lo cual en el ánimo de lo que yo veo de la gente viene esta celebración, pero la mayoría de los comentarios que he visto hasta ahora es si esto nos va a conducir hacia Peña Nieto, Videgaray, etcétera, ¿verdad? Si esto es la puerta que se abre hacia un camino para toda esta cloaca, que son los que han tenido a México, porque fíjate que ahora Roberto Gómez Junco, recientemente, un exjugador de los Tigres de la U de Nuevo León y comentarista de ESPN, recientemente dijo que yo lo veo hasta con personas conocidas, ¿no? Bueno, ¿cómo es posible, dice él, que ahora este gobierno estén lanzados? Veo mucha gente lanzada en contra de este gobierno, dice él, y no estaban lanzados contra los anteriores, que en principio son los que dejaron este tiradero, este basurero, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, porque esto anima, y no es venganza, sino uno quiere que no haya impunidad. Yo creo que primero esto te demuestra hasta qué punto el gobierno de Enrique Peña Nieto fue capaz de montar un operativo de una cortina de humo en colaboración con muchos medios de comunicación para justamente no cuestionar nada de lo que estaban haciendo en Pemex, nada del papel
de Lozoya, incluso nada de lo que tenía que ver con la financiación del Partido Revolucionario Institucional, cuando ya habían saltado escándalos de financiamiento ilegal en España con la empresa OHL. ¿Tú te acuerdas la conexión que tuvieron entonces con el Partido Popular, que estaba, por cierto, en la antípoda ideológica del Partido Revolucionario Institucional, y aún así se entendían, compartían nexos? Y yo creo que gracias precisamente a la labor de la prensa en España, saltaron por los aires esos escándalos de OHL que vinculaban también a Lozoya. Pues bien, ahora es necesario precisamente tratar de responder esta pregunta, despejar esta incógnita que tú bien señalas. ¿Será el gobierno capaz y el aparato de justicia de sentar en el banquillo de los acusados a Lozoya y que éste diga toda la verdad sobre su participación y la del anterior gobierno en estos operativos? Porque nadie se cree que todos los operativos que montó Lozoya junto con Odebrecht no hayan contado con el visto bueno del expresidente. Y también va a ser una buena oportunidad para saber si realmente no hay un pacto de no agresión entre el actual presidente Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto, porque nadie sabe el contenido de la conversación entre el presidente Peña Nieto y el presidente Andrés Manuel López Obrador aquel día en que ambos se reunieron en Palacio Nacional. Muy bien, mi querido Pastor, te escucho por ahí escribiendo. Es que Pastor está, de los comentarios que está haciendo Jaime, los está colocando también en Twitter para que las personas en Twitter puedan tener acceso también a los comentarios. Pastor, tienes lo del abogado, porque el abogado ya va en esta línea, pero no sé si tengas antes algo preparado antes del abogado de Lozoya, Pastor. Así es, Rubén, pues simplemente para dar un poquito de contexto y que nos entendamos cómo fue la detención de Lozoya, se estuvieron difundiendo a través de diferentes medios las escenas justamente de la detención, aunque claro, ya le protegían la identidad para proteger también el debido proceso que le llaman, pero bueno, vamos a ver estas escenas y regresamos. ¿Por qué demonios, Pastor Jaime Hernández, un funcionario público que gana bien, que tiene influencia, por qué tiene que terminar así en una vergüenza de esta naturaleza? Aunque luego lo suelten. Yo no sé qué va a pasar, ¿no? Con este señor, bueno, implicada también su mamá, ¿no? De origen alemán, la esposa. Y terminar así, caramba, a mí me dan ganas de ir a España para tomarme un vino contigo, un carajillo, para que nos vayamos al mercado de San Miguel tranquilos, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué tienen estos güeyes en la cabeza, verdad? Que se arriesgan o piensan que eran impunes para toda la vida, pero aún así, vivir así, o sea, como ser humano en esta tierra, para venir aquí a engañar y no sé si me explico, no quiero ser moralista, pero Sí, yo creo que esto te da la medida de hasta qué punto se creían intocables, y además, otra cosa, yo creo que ni en sus pesadillas más alocadas jamás imaginaron una elección presidencial en la que se alzaría con el triunfo Andrés Manuel López Obrador, porque yo no creo que si el ganador hubiera sido Meade, Lozoya hubiera tenido que huir y pasar por esta humillación. Lo mismo su madre, a quien detuvieron. Y es interesante también ver, y da la medida de hasta qué punto se creen intocables, y además hay un grado aquí de estulticia, de estupidez. Hasta el caso está también. el de Altos Hornos, ¿no? El de Altos Hornos, Azira, el caso.
Y lo que se olvida mucho es que la Guardia Nacional Española es una de las más eficaces la Guardia Civil, ¿no? La Guardia Civil es una de las más eficaces sistemas o policiales en todo el mundo. Yo no sé si tú sepas, la Guardia Nacional está entrenada por el Mossad israelí y son capaces de montarte, por ejemplo, una operación de seguimiento, vigilancia en un hotel de un sospechoso en cuestión de 10 minutos. Es decir, están muy bien entrenados, tienen un récord impresionante y yo no sé por qué estos funcionarios mexicanos pierden la cabeza y no se les ocurre que tienen o sea, no es el sistema policial de México, ¿no? Que tardan horrores, o sea, se les escapa a la gente, no. Allá la Guardia Nacional Española tiene esta reputación de ser muy profesional y que bueno, les costó trabajo, pero realmente es muy interesante que lo hayan conseguido. Ahora vamos a ver cuánto tiempo van a tardar el proceso de extradición y esperemos que no ocurra con otros casos como ocurrió con Moreira, ¿no? Exacto. Entonces va a ser muy interesante en el curso de los próximos días y todo el mundo va a estar pendiente de lo que diga Lozoya, porque hay un antecedente muy interesante en el caso de Lozoya. Si bien es cierto que Lozoya fue uno de los hombres más cercanos al presidente Enrique Peña Nieto en el arranque de su campaña y después lo acompañó como director de Pemex, en los últimos meses Lozoya cayó en desgracia en el círculo más próximo, más cercano a Peña Nieto, por pataditas entre ellos, porque siempre pasa, ¿no?, en los círculos del poder, y Lozoya cayó en desgracia, ¿no? Pero precisamente esto, el haber caído en desgracia, lo convierte en un testigo potencial muy peligroso para el expresidente Enrique Peña Nieto. Una especie de Genaro García Luna, ¿verdad? Una especie de Genaro García Luna, ¿verdad? Pastor Delgado, tú tienes ahora sí lo de este Cuello Trejo. Así es, Rubén, pues Javier Coelho Trejo, o Coello Trejo, abogado de Lozoya, sale a los medios de comunicación y dice que a quien tienen que voltear a ver no es a Lozoya, sino a Luis Videgaray y a Peña Nieto, y que además, en un segundo fragmento que vamos a ver también enseguida de este video, él afirma que Lozoya no se mandaba solo. Deberían también citar al jefe directo de esta institución, que es el licenciado Luis Videgaray Caso, entonces secretario de Hacienda y Crédito Público. Y sin imputar a nadie, debe citarse al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, para que como testigo declare qué instrucciones le giró a los funcionarios para poner en práctica y cumplir con sus instrucciones comprometidas en el Pacto por México. Lo que sí les aseguro es que utilizaré todos los medios legales a los que tenga alcance para que se llegue a la verdad. El licenciado Lozoya, desde el 2017, ha venido siendo objeto de una campaña pública de defenestración. Ante los medios de comunicación ha sido acusado, juzgado y condenado sin pruebas o evidencia por hechos de los cuales él no es responsable. Como les comenté al principio de esta conferencia, hay muchos temas que en los siguientes días se irán explicando, pero les digo con toda claridad y firmeza, si quieren realmente encontrar y castigar a los culpables, no es el licenciado Emilio Lozoya al que tienen que voltear a ver. Aprobaron y autorizaron la compra. Los miembros del Consejo de Administración de PMI Holding BV, los miembros del Consejo de Administración. Un día tenía que pasar esto y hay que aclarar las cosas. Evidentemente Emilio no se mandaba solo. Hay muchas cosas que no se han aclarado y que las aclararemos en su momento. Pues ahí está, Rubén Jaime. Muchísimas gracias, Pastor Delgado. Pues esto está, como diría, no lo voy a echar la culpa, como diría fulano, lo decía yo mucho de adolescente. Zócalo periférico Tlalpan. Zócalo periférico Tlalpan. En este sentido,
estoy de acuerdo con el abogado. Porque tanto peca el que jala la pata como el que amarra la vaca. ¿Cómo va? El que amarra la vaca, el que jala la pata. Pero apuntar a estos para arriba, vámonos, órale. Sí. ¿No? Sí, y no cande ahí el Peña Nietito tomándose fotos con peluca ahí en Nueva York, ¿no? Ya, que le llegue la justicia. Sí, yo creo que en pocas palabras se podría decir que Javier Coello Trejo ya va a poner en marcha esta estrategia, que es poner en marcha el ventilador para que la mierda salpique a todo mundo. Oye, y la mierda va a salpicar a Videgaray, y no cabe duda que a Peña Nieto, porque como dice bien Coello Trejo, en este intento por minimizar la culpa de su defendido, que la tiene, en este intento por decir, no, pues es que el pobrecito, él recibía órdenes. Él recibía órdenes. Él no hizo nada, ¿no? Él no hizo nada más se compró casas de lujo, lavó dinero a través de las cuentas de su madre, de su hermana, pero es pobrecito, ¿no? Él recibía órdenes, ¿no? De tal suerte que va a poner en marcha el ventilador, que salpique a todo el mundo la mierda, y yo creo que va a ser muy interesante hasta qué punto el presidente Andrés Manuel López Obrador es capaz de mantenerse al margen y lo tiene que hacer porque él ha dicho que la justicia, la Procuraduría General de la República o la Fiscalía General de la República es un poder independiente. Y vamos a ver, esta va a ser una prueba muy importante para Gertz Manero. Exactamente. Bueno, pues en principio da muchísimo gusto, verdaderamente. Déjame preguntarle, Pastor, qué está comentando nuestra audiencia, pero no es sed de venganza, es sed de Estado de Derecho, de justicia y no más impunidad para todos aquellos. Luego ahorita es un presunto, ¿verdad? Es un presunto, correcto, vamos a hablar, es un presunto, pero que presuntamente lo investiguen hasta que presuntamente sepamos qué pasó con el presunto, ¿no? Pues sí, miren, yo francamente celebro esto, no sé tú, Jaime, tú, Pastor, o la audiencia que nos hace favor de sintonizarnos, yo recuerdo que cuando lo de Vicente Fox, una de las grandes decepciones es que no pisó ningún callo Vicente Fox. O sea, vamos a sacar al PRI de los Pinos, no, ni sacó al PRI de los Pinos porque no sacó la misma vaina, y luego no se fue contra nadie, ¿no? Entonces, este es uno de los cambios fundamentales que estábamos esperando de esta nueva, claro, ¿no? Hay que sabe más del camino la tortuga que la liebre, ¿verdad? Entonces hay que irse, te quiero pedir también, Pastor, a ver si puedes sacar un tweet que vi al cuate que se encontró en aquella tienda, ¿te acuerdas? Al que se encontró Jaime Hernández en aquella tienda, ¿te acuerdas que claro. te encontraste? Sí, al comandante, Borolas, no, ya, fuera de la broma, al señor expresidente de México, Calderón, hizo un tuit celebrando esto. A ver, ahora. ¿no? A ver si lo quieres poner y lo compartimos con la gente, mientras no te quiero, oye, ¿no te habrá dado la neumonía por haberte encontrado ahí al Borolá? Pues, capaz que sí. Era una tienda de qué, oye, de disfraces, ¿verdad? De disfraces. Se estaba preparando para el Halloween, que fue cuando todo el mundo empezó a imaginarse al expresidente disfrazado de té por ocho, de botella, de corcholata. Bueno, híjole, bueno, pues él puso para que también veamos un poquito, ¿no? Quienes yo no lo sigo en Twitter, la verdad, pero lo busco y veo a ver qué dijo, o si no ponen por ahí. Pero si quieres mientras presentar lo que sigue, mi querido Pastor, en lo que encontramos el Twitter. Monsieur Pastor. Por la tardanza estaba yo en aquello. No, estabas. Sí, claro que sí, Rubén. A ver, un momentito. Bueno, pues recordamos que en su momento, cuando estábamos en campaña, pues Peña Nieto presentó con bombo y platillo a su gabinete. Al nuevo PRI. Exactamente. Al nuevo PRI, imagínate y ahí estaba Lozoya entre muchos malandrines que están por ahí, ¿no? El nuevo PRI. Y pues bueno, vamos a ver este pequeño reportaje que hizo Es Crédito Total de Milenio, pero sí nos dice algo muy puntual, pues que ahora se ve ridículo, pues con el tiempo que ha pasado. A ver. Y hoy queremos decirte, Ale, Luis, Frank, Jorge, vengan todos por favor. Hoy queremos pedirte que este 1 de julio votes por este proyecto de cambio con rumbo para México. Así presentaba el entonces candidato Enrique Peña Nieto a su equipo de trabajo, el nuevo PRI, con el que llegaría a Los Pinos.
A su derecha, Luis Videgaray, secretario de Hacienda y después de Relaciones Exteriores. A su izquierda, Aurelio Nuño, jefe de la oficina presidencial y más tarde secretario de Educación. Y también, apenas a unos centímetros, Emilio Lozoya, director de Pemex, actualmente con varias órdenes de aprehensión. Pero él no es el primer nombre del renovado priismo del sexenio anterior que se ha visto inmiscuido en acusaciones de presunta corrupción o de otros delitos. No olvidemos esta imagen del 1 de diciembre de 2012, donde el recién nombrado presidente Enrique Peña Nieto aparece junto con los gobernadores. 19 eran del PRI. De ellos, al menos 10 enfrentaron acusaciones, están bajo investigación o incluso estuvieron presos o bien se encuentran actualmente en prisión. Rodrigo Medina de Nuevo León, César Duarte de Chihuahua, prófugo, Javier Duarte de Veracruz, encarcelado, Roberto Borge de Quintana Roo, encarcelado, Rubén Moreira de Coahuila, Roberto Sandoval de Nayarit, Mario Anguiano de Colima, Fausto Vallejo de Michoacán, Egidio Torre de Tamaulipas y Andrés Granier de Tabasco, quien este mes fue exonerado y puesto en libertad. Esta es la cara, hasta ahora, de lo que fue el nuevo PRI de Enrique Peña Nieto. México va a cambiar. ¿No es así, jóvenes? Milenio Noticias. Pues ahí está, Rubén Jaime. Ay, es que cuando vemos estas escenas uno recuerda por qué con tanta vehemencia yo volvería a votar por el actual, ¿no? Ante toda esta bola de cuates, ¿no? Digo, hay mucha gente que dice, bueno, ustedes tienen que, no, como periodistas no podemos cancelar nuestro análisis de lo actual, pero cuando vemos estas cosas, mi querido Jaime, híjole, hasta se revuelve el estómago, ¿no? Fíjate, cuando ves estas imágenes de Enrique Peña Nieto presentando a su gabinete una colección de jóvenes impecables con su corbata, sí, todos sus camisas blancas, como dicen, clean cut, el pelo perfectamente cortado, muy chicos, muy decentes, como los amos. Y con todo respeto a las mujeres, ¿verdad? No, toda esa bola de brutas que decían, es que es muy guapo. Ándale. ¿Te acuerdas? Sí. Y se imaginan como los amos del universo de Wall Street, ¿no? Que llegaban a Wall Street y prometían todo lo que iban a hacer en el sector petrolero. Yo me acuerdo mucho que estaba yo platicando con la directora del Fondo Monetario Internacional, la ex hoy directora con Lagarde. Con Christine Lagarde. Acababa de reunirse, creo que una semana, porque Peña Nieto fue, ya sabes, a la visita de las 7 casas, fue a Washington, se entrevistó con todo mundo, con think tanks, fue a Wall Street y ahí va Lozoya. Y me acuerdo muchísimo que platicábamos Christine Lagarde y yo. Y fíjate, en aquel entonces Peña Nieto le dijo a Christine Lagarde, dice, va a ver usted que yo voy a hacer que México crezca por lo menos al 7% o al 8%. Wow. Y entonces... Como Fox, que prometió el 7%. Ajá, por cierto, este rollito con sus camisas blancas, muchachos, me pareció como aquello de Fox en Televisa con Joaquín López Dóriga y que le echaron la porra y que Jorge Castañeda no sabía dónde meter la cabeza de vergüenza. Por ahí Jorge Castañeda que tuvo que echarse la porra. Perdón, sigue. Y se parte de la risa a Christine Lagarde. Dice, la verdad lo veo muy complicado que alcance esa meta. Dice, aunque mire, la verdad es que me cae bien. Él y su esposa me caen muy, muy bien, pero yo dudo francamente que vaya a alcanzar esa meta del crecimiento. Llega a Wall Street y promete, vamos a tener pensiones para todo el mundo, todos los mayores de edad. Y veías a los paisanos que habían acudido ahí en Nueva York, emocionados con las palabras de Enrique Peña Nieto, y todo el mundo aplaudiéndole. No, te prometía un México igualitario, te prometía un México de ensueño, un México que iba... Vamos a mover a México. La frase ¿te acuerdas la portada del Saving México? Oh, sí. Vamos a salvar a México. Y mira cómo nos ha dejado. ¿En qué condiciones? Todos estos malandrines. Perdón que los interrumpa. Ya tenemos el tuit de Felipe Calderón. A ver, un momentito, aquí lo tenemos. Ahí está, lo vamos a tener en pantalla. A ver. Ahí está, lo estoy poniendo arriba de la pantalla para que no los tape a ustedes. Bueno, y si lo quieres El tuit y si lo quieres leer. Es de reconocerse la detención del exdirector de Pemex. El hecho sí abona a la lucha contra la corrupción, más allá de discursos o de diferencias políticas. Ojalá el proceso se lleve a cabo con apego a derecho. Ojalá el proceso se lleve a cabo con apego a derecho. Bueno, sí, ojalá.
¿No? ¿Qué opinas de ese remate en el tuit de Calderón? Ojalá se lleve con proceso a derecho. Pues que ojalá la justicia no se aplique como yo la aplicaba, ¿no? De forma facciosa, ¿no? Exactamente. Es decir, enseña luego el cobre Calderón. Es decir, esto está diciendo que durante su presidencia sí se aplicaba la ley de forma facciosa, ¿no? Entonces, ojalá que el proceso se lleve a cabo con apego al derecho. Pues claro, esperemos que sí, pero yo tengo fe en que por lo menos no sea como antes. Bueno, entonces yo creo que aquí ya, con la parte de Lozoya ya la dejamos en paz. Pastor, ¿hay algo más? Pues ya llegamos al final, Rubén. Sería más o menos el asunto del tuit de Calderón, el remate.